Buenos días. Enfrentando la rebelión y la traición. Ese es mi tema. Es un tema que tarde o temprano vamos a enfrentar. El apóstol Pablo dijo que una de las características de la gente de los últimos tiempos es que sería gente traidora. Estoy leyendo 2 Timoteo 3:4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y está hablando Pablo de gente que se infiltra dentro de la casa de Dios. La Real Academia Española define la traición como una falta que se comete quebrantando la lealtad y la fidelidad que se debe tener hacia una persona o hacia una causa. Sinónimos de traición: felonía, alevosía, ingratitud, etc. Sinónimos de lealtad: rectitud, honradez, honestidad. Entonces, una traición es una acción de felonía, de alevosía, de ingratitud que se comete quebrantando la lealtad, la rectitud, la honradez y la honestidad que se debe tener hacia una persona o a una causa. En el caso de nosotros como líderes, la causa de Cristo, y como pastores y consiervos, unos con otros tenemos que ser leales. ¿Qué es la rebelión? La rebelión es sublevarse a una autoridad e incitar a otros a levantarse faltando a la lealtad y a la fidelidad. Hay muchas acciones muy repugnantes que los seres humanos solemos cometer, pero de las peores que puede cometer un líder espiritual y que ofende a Dios y que ofende a los demás y que causa divisiones y muchas heridas en el corazón de la gente, son precisamente la rebelión y la traición. En la historia universal, pues nos registran muchísimos traidores. La Malinche, aquí en nuestro México, traicionó a su pueblo ayudando a Hernán Cortés Ya sé que hay controversia con esto, pero en general este es el concepto, ¿no? Ayudando a Hernán Cortés en la conquista de México. La historia universal dice que cuando el emperador romano Julio César fue emboscado por los senadores romanos, mientras lo apuñalaban, exclamó con horror: «Tú también, Brutus, hijo mío». Había surgido un parricida llamado Marcus Junius Brutus, de ahí se deriva Bruto. Es real esto. Brutus fue un hijo adoptivo del emperador romano Julio César. Cometió una brutalidad asesinando al que lo había adoptado. Nosotros somos adoptados por Jesús, por Dios, y es algo horrible traicionar su causa. Pero a nivel mundial, el traidor más famoso de la historia es sin duda Judas, que traicionó a Jesús, al que tú y yo amamos y que parecía como que él lo amaba. Los rebeldes y los traicioneros han sido y serán muy cercanos al ministerio de un pastor, gente muy cercana. En Marcos 14:18 dice que cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: «De cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo», fíjense la intimidad que había, «me va a entregar». Otra traducción dice: «me va a traicionar». Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirse el uno a otro: «¿Seré yo?». Y otro decía: «¿Seré yo?». Y él respondiendo les dijo: «Es uno de los 12». O sea, alguien muy allegado a él. Es uno muy cercano a Jesús. Es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato, o sea, el pan. Ese me va a traicionar.
Ahora, una traición se da por múltiples razones, entre otras por avaricia, esta es una razón, este es el caso de Judas, por ambición de poder, que esto origina los llamados golpes de púlpito, tipo Absalón. También se da por un liderazgo abusivo, a veces es real, pero a veces es imaginario. A la gente no le gusta la disciplina y se rebela, ¿verdad? Y de pronto el pastor que ama las ovejas, que es un genuino pastor, de pronto se vuelve como el malo de la película, ¿no? Porque nos toca disciplinar. La rebelión y la traición más común en nuestros días, yo he notado en unos años para acá, es una supuesta defensa de la sana doctrina. En las redes está llena de pleitos por la llamada sana doctrina, que sí está en la Biblia, pero los testigos de Jehová dicen que ellos predican la sana doctrina. O sea, hay mucha confusión. Sí, pero toda aquella doctrina que provoca divisiones no es sana doctrina. No sé si estén de acuerdo con eso, pero yo creo que así es, porque somos lo que comemos. Y lo que yo me alimento espiritualmente si yo me alimento con verdadera sana doctrina, va a producir el carácter de Cristo, no un carácter altivo, ni despreciativo hacia los demás, que todo mundo llama hereje, que si no piensas como ellos estás descalificado. Esa no es sana doctrina, es como la comida. La buena comida te produce salud a tu cuerpo, lo mismo es el alimento espiritual sano. Ahora, hay una pregunta aquí que quiero hacer. ¿Justifica Dios la rebelión y la traición? ¿Justifica Dios la rebelión y la traición? Aunque los motivos sean reales o imaginarios. ¿Ustedes qué piensan? ¿Dios justifica la rebelión y la traición? La respuesta es un rotundo no. Jamás en la Biblia se justifica, ni hay una insinuación a que Dios pueda justificar o justifique la rebelión con o sin razón. Jamás, porque va en contra de su carácter y va en contra de su enseñanza. Jesús dijo de su traición lo siguiente, Marcos 14:21, dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Por qué dijo esto Jesús? ¿Saben por qué? Porque el rebelde, el traicionero, jamás le va a ir bien. Yo tengo 45 años en el ministerio y jamás, créanmelo hermanos, no, al menos yo no he sabido, de mi experiencia en el ministerio, no he conocido un solo traicionero que traicione a sus hermanos, que traicione a su pastor, que traicione la causa de Cristo, que al final le vaya bien. No conozco uno. No sé si ustedes conozcan alguno y me lo presenten pues, para conocerlo y saber qué onda con él, ¿no? Su final es trágico. El final de un traidor es trágico, es vergonzoso. Terminan siendo descalificados del ministerio y tarde o temprano Dios los echa de la viña, porque causan mucho daño. Una de las pruebas del ministerio que Dios usa para tratar nuestros corazones, que tarde o temprano pues llegará, es precisamente enfrentar la rebelión, la traición en nuestro ministerio. Esto involucra muchas situaciones como las calumnias, las críticas, las agresiones a tu reputación y un etcétera muy, muy largo. Siempre habrá traicioneros y siempre habrá traicionados. ¿De cuáles eres tú? Necesitamos elegir de qué lado estamos, de los traicioneros o de los traicionados. No hay término medio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va gestando una rebelión que termina en traición? ¿Cómo es que se va gestando? ¿Cómo debemos enfrentar la rebelión y la traición en el ministerio, en el liderazgo? Bueno, vamos a ver algunos ejemplos en las Escrituras. Comenzaré con la rebelión, mencionando algo de la rebelión y la traición de Judas. La Biblia nos deja ver que la razón en el caso de Judas fue por avaricia.
El pecado de avaricia, hermanos, ha provocado mucha traición en las iglesias. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Por esa avaricia traicionamos a Jesús cuando dejamos el mensaje del evangelio y lo sustituimos por enseñanzas que se enfocan en la obtención de los bienes materiales de este mundo. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, si es clara la enseñanza de Jesús, ¿por qué algunos predicadores o líderes espirituales, líderes dentro del ministerio cristiano, enfatizan constantemente sobre la obtención de los bienes materiales? Y la vida del hombre espiritual, de la mujer espiritual, no consiste en la abundancia de esos bienes. Algo anda mal allí. Vamos a ver algunos rasgos de la traición de Judas. Esa es la escritura que se reunieron en Mateo 26:3, se reunieron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo. Fíjate, se juntaron y empezaron a dialogar entre ellos para prender con engaño a Jesús y matarle. Siempre habrá este tipo de personas. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces, miren la frase que viene a continuación, desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Escuchen esto: el rebelde y el traicionero va a buscar la oportunidad para traicionar. Cuando algo que ya ha hecho mella en su corazón, la ambición de poder o la avaricia, qué sé yo, cuántas cosas podemos guardar en el corazón, y cuando hayan hecho su trabajo, buscará la oportunidad para traicionarte, para traicionar. Por eso es que necesitamos hacer lo que yo me acuerdo cuando era niño, iba a mi familia era católica y me llevaban a la catequesis, ¿no?, de niños. Y yo me acuerdo que había un anciano maestro que decía: niños, debemos de hacer nuestro examen de conciencia. ¿Se acuerdan de eso del examen de conciencia? Y ay, me robé un plátano, ay, me robé un lápiz, ay. Pero ¿saben una cosa? Yo creo que tiene sentido hacer exámenes continuos del por qué hacemos lo que hacemos, de cuáles son nuestras verdaderas motivaciones del corazón por las cuales yo hago las cosas. ¿Por qué sirvo al Señor? ¿Por qué predico? O sea, tenemos que hacer esos exámenes de conciencia. Si mis motivaciones son genuinas o tienen ambiciones escondidas, o tengo mi proyecto personal bien escondidito, en tanto gano fama y me conocen más, para que en su momento busco la oportunidad y doy el golpe de estado y consumo la rebelión. Judas traicionó a Jesús con los 3 agravantes en la comisión de un delito grave: premeditación, porque hasta sabía dónde se reunían a orar; alevosía, ventaja. El rebelde siempre traiciona y lo hace con premeditación. O sea, no surge de la noche a la mañana, lo va calculando, lo va pensando, va trabajando con la gente, y eso es alevoso, porque él siempre lo hace a espaldas, y con ventaja porque se le confió, se le delegó confianza y la traiciona. Dice Juan 18:3 que Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Jesús pregunta: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. ¿Se fijan cómo poco a poco fue tomando partido con los traicioneros, con los odiadores, con los rebeldes? Y cuando llegan allá a Getsemaní, él ya estaba del lado de los traicioneros, de los que odiaban a Jesús. Y yo he visto a muchos irse deslizando en esa montaña
Y de pronto los ves del lado de los que traicionan a Jesús, de los que traicionan el Evangelio y de los que traicionan a su pastor, a su esposa y aún a sus hijos. Pensemos un poco lo siguiente, miren, por más de 3 años Judas disfrutó de la compañía de Jesús. Fue uno de los 12 más cercanos al Maestro. Oyó las enseñanzas de Jesús en vivo y en directo, ¿sí? Vio sus milagros, los palpó, como dice Juan, los tocó, inclusive predicó el Evangelio y todavía más allá, sanó enfermos. Además, Jesús le había confiado el cofre de las ofrendas, lo puso como su tesorero. Pues en esa confianza es donde se genera un potencial de rebelión y traición. Es en esa confianza que Dios deposita o la que tú depositas, ¿sí? El asunto es con los más cercanos, ya sea en tu familia, ya sea en tu empresa, pero en lo que tiene que ver con el liderazgo espiritual, pues los hermanos que Dios va levantando y tú comienzas a delegar y a depositar confianza en ellos. Tenemos que arriesgarnos y quedarnos, es decir, tenemos que arriesgarnos a delegar. No podemos quedarnos sin delegar responsabilidad, porque el mandato de Jesús es hacer discípulos. Y Pablo le dijo a Timoteo: lo que has oído de mí, esto encarga a hombres fieles. O sea, ahí está el mandamiento, tenemos que delegar, tenemos que aprender a hacerlo. Y son a los que Dios va levantando y que son los que de alguna manera están más cercanos a un pastor o a un líder espiritual, y se les delega esa confianza. Sin embargo, a pesar de que ahí está el mandamiento de delegar, algunos no lo quieren hacer. Hay pastores que no han entendido este asunto de delegar, y ese es un riesgo que no debemos de correr. Conozco un caso ya reciente, conozco muchos, pero el más reciente, hace un par de meses, de un pastor que yo conocí por 20 años. Y cuando yo lo veía, porque él vivía en otro país, cuando él vivía yo le decía: oye, estás trabajando con gente junto a ti para pues que te ayuden en el ministerio. Tú no puedes hacer todo solo, necesitas delegar. No, pues es que no les tengo confianza. No, es que tienes que hacerlo. Le digo: a ver, Dios puso confianza en ti y te delegó. Y entonces yo le insistía, y su esposa continuamente me decía: pastor, él no quiere hacerlo y él quiere hacer todo. Bueno, viene el asunto del COVID, le da COVID y se muere. Y yo le pregunté a su esposa: ¿hay alguien allí que tome las riendas de la iglesia? Y dijo: no hay uno solo. ¿Por qué? Porque no se arriesgó. Tenemos que arriesgarnos, hermanos. Miren, en 1988, en un momento muy, digamos, de florecimiento en el ministerio que Dios nos había encomendado, había en el año 82, 1982, iniciamos lo que hoy es Casa de Oración, hace 41 años. Y en 1988 estaba floreciendo bien bonito, y de pronto el Señor se le ocurre, yo suelo decir así, ¿verdad? Se le ocurrió y me dice: quiero que vayas a Argentina. Y me manda a Argentina, y yo: Argentina, pero pues ahí no conozco a nadie. Dice: no es porque conozcas a alguien, es que quiero que vayas para allá. Entonces digo: ok, Señor, yo lo hago, está bien. Y luego de pronto reacciono y digo: Señor, ¿y a quién le dejo la iglesia? ¿O cómo? Pues si estos pues como que no dan una. Siempre decimos lo mismo dijeron de mí cuando yo iniciaba en el ministerio. No damos, nadie da una. Y yo saqué ese argumento delante de Dios, imagínense. Me dijo: mira, Chuy, ¿cómo que a quién vas a dejar? Pues con los que has iniciado. Ya tienes 5 años, ya vas para 6 años discipulándolos. Confía en ellos, así como yo estoy confiando en ti. No, pues eso ya que alegaba yo. O
sea, confía en ellos, delégale, así como yo estoy depositando en ti el ministerio y me estoy arriesgando. ¿Qué respuesta me vas a dar? Dije, no, ok, Señor, entiendo. Y me fui. Cuando regresé después de 2 años, la iglesia no solo permanecía, se había multiplicado. No solo Dios había bendecido la congregación, habían surgido otras en 2 años. Ellos, esos mismos líderes con los que había empezado, al ver la carga del ministerio, ya ven que allí Proverbios 71 dice que la carga echa a andar al burro. Y empezaron a funcionar bien. Segunda Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Eso es un rasgo de carácter, ¿no? La fidelidad. Que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, al principio puede parecer que todo marcha bien cuando delegamos, porque dentro de esos que yo dejé, hubo uno que tenía una semillita y ese hizo sus asuntos de rebelión. Se quiso apoderar del liderazgo, y cuando yo regreso, él no estaba de acuerdo. Los demás me abrazaron, no, qué bueno, ya regresa, pastor, y pues aquí está la congregación. Y yo cuando vi el resultado dije, bueno, siervos fieles, pero había uno que ni siquiera me recibió. Es más, difícilmente me saludó, y yo lo noté, por supuesto. Bueno, en lugar de venir conmigo, fue con algunos otros pastores de la ciudad a pedirles consejo. Fíjense el consejo que les pidió. Pues ya llegó el pastor, pero pues a mí Dios me ha llamado a ser el pastor de casa de oración. Pero yo era el pastor fundador, ¿no? Y luego le dice, no se lo sueltes así tan fácil, que se lo gane, que se siente. Fíjense, no es el consejo de líderes espirituales. Y otro de plano dijo, yo que tú no le entregaba el liderazgo. Bueno, la historia tiene más aristas, ¿no? Pero no terminó bien. Hasta la fecha está en desgracia. Es que, hermanos, de verdad, la rebelión, la traición no debe ser parte de un líder que sirve a Dios. Tenemos que ser fieles y leales a Jesús, a su palabra y unos a otros, a pesar de que sabemos que ninguno de nosotros es perfecto. Todos cometemos errores. Una mala semilla en el corazón que crece y poco a poco va desarrollándose, te va a conducir a la rebelión, te va a conducir a la traición. Sin embargo, debemos delegar autoridad y confiar, pero entendiendo que está latente esa posibilidad de rebelión y de traición. Tenemos que tener conciencia de esto, porque si no delegamos y hacemos nosotros todo y no confiamos en nadie, quizás nosotros mismos estemos provocando la rebelión. Es mejor arriesgar y lograr algo que no arriesgar y no lograr nada. Yo me decidí por arriesgar y sigo arriesgando. Y puedo testificar que han sido muchísimos más los que se han logrado que los que no se han logrado. Imagínense, empiezo con 7, 8 jóvenes de mi edad. Yo empecé a pastorear casa de oración a los 26 años. Estaba muy joven. Y esos que con los que empecé, me tocó casarlos. Empezaron a tener sus hijos. Me tocó presentarlos al Señor. Y luego empezaron a crecer. Me tocó bautizarlos. Llegó el tiempo en que empecé a casarlos. Y ahora estoy presentando a los hijos de los hijos. No, esa es una satisfacción aquí en la tierra muy,
muy alentadora. Porque si yo me fijara en el aspecto negativo del ministerio, sería un error. Sería un error y sigue siendo un error enfocarse en lo negativo, porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas ayudan para bien. Claro que las traiciones y las rebeliones duelen. Sin embargo, al ver ese resultado hoy, un buen número de estos que fueron niños y que han crecido en este pastorear 41 años, algunos ya son pastores. Esa es una bendición. Entonces yo veo y digo, valió la pena, a pesar de los ataques, los desprecios, las traiciones y aún las rebeliones. ¿Cómo enfrentó Jesús la traición? La enfrentó con perdón y con misericordia. Así la enfrentó. En la cruz dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Una traición fue lo que desencadenó que Jesús fuese llevado a la cruz. Fíjense que aquí es donde a mí como dice Armando, se me funden los fusibles. A ver, si no hubiera habido traición, no hubiera habido crucifixión. Si no hubiera habido crucifixión, no hubiera habido salvación. Bueno, se nos funden los fusibles porque el único que puede tornar aún lo más negativo que nosotros podamos producir, Dios tiene esa sabiduría, su multiforme sabiduría para… Un día, por más que le pregunto, ¿y cómo le hace, Señor? Pues aunque Él me explique, nunca lo voy a entender. ¿Cómo fue que de una traición, por una traición, nosotros estamos aquí? Pero cuidado, que el diablo no te tuerza esta maravillosa verdad de la sabiduría de Dios, que diga, entonces, pues mi traición también va a servir para algo. O sea, no inventen, hermanos. No, así no funciona con nosotros, porque el único que es capaz de volver y de tornar todo de un mal, haciendo un bien como con José, es Dios. Nosotros no tenemos esa capacidad, mucho menos ese don ni talento. Ahora, y en el caso de la traición en el ministerio, ¿qué? Bueno, Dios de alguna manera permitirá que sucedan algunos episodios en nuestra vida. ¿Por qué y para qué? Bueno, tiene varios. Uno es para tratar nuestro corazón. Él lo va a encaminar a bien. A veces Dios usa esto para podar su viña. Como decía Martín Lutero, Satanás es el diablo de Dios. O sea, es como aludiendo a como también lo sirve, aunque él ni cuenta se da. ¿Por qué? Porque Dios tiene todo bajo control. Yo no sé cuántos crean eso o no lo crean. Dios tiene todo bajo control. Entonces, si Dios tiene todo bajo control, en su voluntad, lo que los teólogos llaman permisiva, a veces Dios permite situaciones, pero con propósitos que a la postre nos van a ayudar a crecer y a ser moldeados al carácter de Cristo. Dios en algún momento va a permitir que sucedan estas cosas en nuestro ministerio. Judas fue culpable de su traición, no cabe la menor duda. Jesús lo dijo, ¿sí? ¿Por qué es culpable? Él decidió traicionar a Jesús. Él decidió, ¿sí? Y lo hizo con premeditación, alevosía y ventaja. Su final fue una muerte, ya sabemos, una muerte trágica. Y ese es el fin de todo traidor. Su fin es trágico y en desgracia. Vamos a ver otra historia donde están involucrados dos hombres. Uno era un rey y el otro era un candidato a ser rey. Uno se llamaba Saúl y un joven pastor rubio, de hermosa presencia, dice la Biblia, a quien Dios conocía de antemano y que quería usarlo en el futuro, pero Dios tenía que tratar con su corazón, ¿sí? Ambos, Saúl y David, eran muy distintos. La respuesta que ambos dieron a Dios fue muy distinta. Uno dio una respuesta negativa
y el otro dio una respuesta conforme al corazón de Dios. Y Dios quiere que nosotros demos respuestas conforme al corazón de Dios, conforme al parámetro de la Biblia, con el carácter de Jesús. Vamos a ver la vida de David, cómo Dios trabajó en su corazón y cómo trabajará o trabaja en nuestros corazones permitiendo este tipo de situaciones. Miren, todo inicio en esta historia. Israel exige un rey. Queremos un rey como todas las naciones. Dios no estaba de acuerdo. Sin embargo, le dijo a Samuel: me han rechazado a mí, pero ve y úngeles a ese Saúl. Dice 1 Samuel 8:7: y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Mira, Dios le dice a Samuel que le diga al pueblo más adelante todo lo que ese rey haría con ellos. Ok, ¿quieren ese rey? Pues diles, los va a oprimir, va a tomar sus tierras, va a tomar a sus hijos. Y Saúl, en la voluntad permisiva de Dios, fue ungido como el rey de Israel. A veces suceden cosas así que Dios permite. Un día aparece un gigante que usaba este púlpito. Está bueno, está de mi medida. Un día aparece un gigante, el de ayer estaba muy bajito, estaba de la medida de Alan. Un día un gigante desafía a Israel. Todos sabemos quién es ese gigante, ¿no? Y todos corrieron, salieron huyendo. Y Saúl fue el primero que corrió. Fue el primero que salió disparado. De pronto aparece un jovencito de cabello rubio y rizado. Bien bonito el muchacho. Con una onda, y enfrenta a Goliat y lo vence. Y de manera espontánea las doncellas de Israel empezaron a cantar. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y empezaron a danzar y a cantar la hazaña de David. Y Saúl reacciona con celos. Aquí hay un principio. Mira, sobre todo los que tenemos ya algunos años en el ministerio, tenemos que tener mucho cuidado de tener celos por aquellos jóvenes que empiezan y que tienen evidentemente un llamado, evidentemente hay gracia de Dios, evidentemente hay sabiduría de Dios, y luego que los pones a predicar por primera vez, la segunda vez, y la gente se te acerca, pastor, y te dice: qué bendición el hermanito, que su predicación me tocó y me bendijo. Ay, no me digas. Sí, me bendijo. O sea, la gente lo dice espontáneamente sano, pero el pastor no lo toma bien. Lo empieza a ver como un adversario. No, este es peligroso. Fíjate, una vez un pastor, hace muchos años, hace como 25 años, me dijo: oye, Chuy, dice, ten cuidado con fulano de tal, uno de los pastores de mi congregación. En ese tiempo pues iniciaba predicando. Y le dije: ¿por qué? ¿Sabes algo o qué? No, dice, es que predica muy bien, tiene mucha gracia, dice, y veo que Dios lo usa. Le digo: ¿te estás dando cuenta de lo que me estás diciendo? Dice: ¿a poco no sientes celos de él? Le digo: ¿cómo es sentir celos de él? Le dije: es como si yo tengo un hijo y yo quiero que crezca bien, que sea un buen hombre y un hombre de bien, y luego comienza a estudiar, termina una carrera y luego se casa, es un buen padre, etcétera, es un hombre exitoso en su carrera. ¿Cómo le voy a tener celos? Pues déjenme decirles, esto abunda en las vidas de algunos líderes espirituales y tienen celos. Y en lugar de apoyar y de levantar, los aplastan.
y hasta les hacen la vida imposible para sacarlos o quitarlos. Hermanos, por el amor de Dios, no hagan eso. No lo hagan, porque te estarás convirtiendo en un celoso Saúl. Y ese hombre no agradó a Dios. ¿Y cómo terminó? Como Judas. Así terminan los hombres de esa calaña. Dice en 1 Samuel 18:8, y se enojó Saúl en gran manera. ¿Ves? De mecha corta, ¿no? O sea, reaccionó mal. ¡Qué terrible! Ayer decíamos que solemos decir que alguien así tiene un carácter fuerte. No, es débil, porque no se controla, no tiene dominio. Entonces, ¿cómo reacciona? Se enojó, fíjense cómo dice el texto, en gran manera. Yo me lo imagino como se ve en las películas, ¿verdad? Es gente cuando se enoja y está en la mesa y arrasan con todo, y luego está el espejo allí y agarran ahí, todo destrozan. Así reaccionó. Qué manera de reaccionar tan terrible de un rey. Se cuenta de una historia del hijo de un rey. Esa es una historia real. Un rey de Inglaterra que pues tenía sus maestros, y pues el príncipe, un jovencito, era un poco inquieto. Entonces un día estaban ahí sus maestros que les daban clases personales, y un día el joven príncipe se subió a la mesa y empezó como a bailotear y a golpear con sus zapatos la mesa, y sus maestros lo miraron y le dijeron: príncipe, compórtate. Y dice: ¿qué? Yo hago lo que quiero, ¿no saben quién soy? Y sí sabemos, pero compórtate como lo que tú eres. Pues no saben quién soy, soy el príncipe, soy un hijo del rey. Dice: precisamente porque eres hijo del rey, compórtate como tal. ¿Cuántos son hijos de un rey? Compórtense como hijos del rey. No podemos darnos esas ínfulas. Yo soy hijo del rey y yo, la libertad en Cristo. Bajo la libertad de Cristo se están cometiendo un montón de atrocidades, hermanos, y piedras de tropiezo, y no hay un comportamiento digno de un hijo del Rey de Reyes. 1 Samuel 18:8, se enojó Saúl, le desagradó este dicho, o sea, que cantaran, no le gustó, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. ¿Ven? No, este es peligroso, este es peligroso. Ahora fíjense el versículo 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Siempre habrá alguien que no te mire con buenos ojos. Siempre. Aunque tú seas un ministro o un líder que se mantiene firme, fiel, con los rasgos en general del carácter de Cristo, siempre habrá alguien que no te mire con buenos ojos. Siempre habrá alguien al que no le caes bien. Eso tienes que saberlo. Uno de los errores que cometemos los líderes es querer o pretender caerle bien a todos. Por eso muchos aligeran el mensaje del evangelio para congeniarse con todos, y suelen diluir el mensaje de Jesús, que hay partes donde es muy consolador, muy bonito, muy hermoso, pero hay partes muy duras, hay partes muy difíciles, y de esas nunca las tocan, nunca las predican. ¿Por qué? Porque eso ofende la vida pecaminosa de todos nosotros. Entonces, para congeniarse con la grey, diluyen el mensaje del evangelio. Ya no hablan del pecado, ya no hablan de arrepentimiento, ya no hablan de fidelidad, no, los hablan de empresarios exitosos. Mira, cuando el hijo del dueño de la televisora más grande de aquí, cuando murió su padre,
Yo tengo el recorte de periódico ya hace muchos años, y él tomó ese liderazgo. ¿Saben de quién estoy hablando, no? Él dijo lo siguiente, dijo: yo heredo uno de los emporios televisivos más grandes, no solo el de México, del mundo. Dice, pero nunca tuve un buen padre. Nunca lo tuve. O sea, ¿de qué sirve ser un empresario exitoso si pierdes tu familia? Entonces, ¿cómo se nos ocurre dar conferencias de empresarios exitosos? Porque ese no es el centro. Ese no es el centro del mensaje. Él no vino a ser empresarios exitosos. Él vino a ser gente a su imagen, a regresarlos a la comunión con Él, y nos encargó a ser discípulos, no de nosotros, sino de Él. La gente, como pastor estoy hablando, la gente no es de nosotros. Dios quiso depositarnos un cierto número de ovejas de su prado, nos las encomendó y vamos a rendir cuentas. Y a veces cuando veo excesos en los liderazgos, digo, ¿dónde tienen la cabeza? ¿Dónde tenemos la cabeza? Como si nunca fuéramos a dar cuentas de lo que hacemos. Tarde o temprano, un día vamos a dar cuenta. Una vez alguien me dijo, ay, usted es muy exagerado, pastor. ¿Te parece que soy exagerado? No, le dije, yo nunca les he dicho generación de víboras. De veras, yo nunca me he atrevido a decir, no, yo no sé, exagerado Jesús a lo mejor. No, le digo, no, tienes un parámetro bien, muy light, ¿no? Imagínate, si me dejo llevar por una situación así y le bajo, estoy traicionando el evangelio. Estoy traicionando a Jesús. Imagínate aquel día Pedro ahí en la entrada del cielo. Bueno, ya ven que dicen que como tienen las llaves, pues él está allí, ¿no? Y luego, ¿quién sigue? Pues sigue el tal Chuy Olivares, allá el que le iba al Atlas. A ver, y ahí voy. Entonces ya el Señor está ahí sentado y me dice, a ver, Chuy, ¿qué hiciste? Mira, antes de que me digas, fuiste muy exagerado. Eso no me… ¿Por qué les hablabas así? ¿Se imaginan el Señor reprendiendo a alguien que dice la palabra de Dios? ¿Tú predicas el evangelio? Les pregunto a ustedes. ¿Sí? ¿Sí o no? Eso no ofende a Dios. Ofende a los carnales, a los rebeldes y a los traidores. Pero a los que son ovejas obedientes, esos se gozan. Estaban en unas enseñanzas y empezó uno de los oradores a predicar un mensaje buenísimo. Y una señora decía, dígalo, así gritaba, no calle, dígalo, pero así fuerte, y estaba atrás de mí, y yo, sí, hermano. Pero ella se estaba gozando y muchos otros, pero yo miré parte del auditorio y algunos estaban… No, yo entiendo eso. ¿A quién le gusta que le digan que va camino al infierno? O que eres un rebelde. A nadie le gusta. Sin embargo, estamos comprometidos con la verdad. Mira, si tú andas buscando el aplauso, la fama, el reconocimiento, cuando veas que reconocen a otros y a ti no, ahí va a salir lo que está en tu corazón. David fue llevado ante Saúl posteriormente para tocar el arpa. Dice que espíritus lo atormentaban y era un músico ungido que cuando tocaba algo producía y cantaba sus salmos famosísimos y de tanta bendición, algo sucedía en el interior de Saúl. Pero dice la historia bíblica en 1 Samuel 18:11 que en una ocasión mientras tocaba, dice que arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. ¿Te fijas cómo él fue guardando esa semilla de celos, de envidia? Y dice, enclavaré a David a la pared, pero
pero David lo evadió 2 veces. Mira, los Saúles tiran a matar. Sí, lo quería clavar en la pared. Pero los Davides evaden. Hay muchos Saúles, tiradores de lanzas, que desean clavarte en la pared, que desean clavar en la pared a todos aquellos que no miran con buenos ojos, por la razón que sea. Debo decirles que tarde o temprano va a aparecer un Saúl en tu vida. Nada más cuídate de que tú no seas un Saúl. Pero va a aparecer por lo menos uno en tu vida, que es celoso, envidioso, soberbio, sabelotodo, que te va a traicionar y te va a querer clavar en la pared. ¿Y qué vas a hacer? ¿Esquivar la lanza o tomarla y regresársela? No, regresarlas no es para nosotros. Para un líder de Dios no es regresar. Cuando prendieron a Jesús, Pedro sacó una espada y tiró un espadazo que le cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote. Y Jesús lo reprende y le dice: guarda esa espada, Pedro. El que mata hierro a hierro va a morir. Y dice que tomó la oreja y se la volvió a poner. Qué impresionante, ¿no? Ahora, pero aquí la pregunta es esta: ¿ustedes creen que Pedro le quería cortar la oreja? Claro que no, lo quería partir en 2. Pero el siervo lo esquivó y nada más le cortó la oreja. Lo quería partir, hermanos. Fíjate, Pedro lo quiso hacer así. Jesús le dijo: no, esto no es para mis seguidores. Guarda tu espada. De ahí en adelante, Saúl inició una encarnizada persecución contra David. Miren, no había internet en ese tiempo. Si no, hubiera sido peor el ataque del traicionero Saúl. David comenzó a huir por las montañas, dice la historia bíblica, para sintetizar. Empezó a vivir en las cuevas, comía lo que podía. Dios seguía trabajando en el que sería un rey conforme a su corazón. Debemos señalar que cuando David se fue de delante de Saúl, porque huyó, se fue solo. Escuchen esto: no armó una rebelión. ¿Tenía razones para armarlas? Sí, entre comillas, porque era un líder abusivo, celoso, con instinto asesino, y tenía suficiente razón para rebelarse y volteársele. Había mucho, cuando menos unas cuantas doncellas que cantaban a su favor, pero no lo hizo. Él no trató de convencer a nadie de que Saúl debía ser quitado. No, salió solo, totalmente solo, no arrastró a nadie. Escúchenme bien: si hay alguien aquí, hubiera alguien aquí en este auditorio que ya trae la semilla de la rebelión, que ya lo está planeando, que está esperando la oportunidad, yo te digo, de parte del Señor, detente. No lo hagas. No lo hagas. No lo pienses una vez, ni 2, ni 3. Piénsalo toda tu vida. No lo hagas. Deja de incitar. Y si no estás conforme, vete tú solo. No arrastres a las ovejas inocentes. No lo hagas. Yo sé lo que te digo, no lo hagas. Te va a ir mal. Al principio puede estar todo campante, pues ahorita pagas en Face y tienes 70,000 seguidores, y yo ya tengo 70,000. Se engañan a sí mismos. Pero al paso del tiempo se ven los resultados. Lo que siembras, cosechas. Y como les dije al inicio del mensaje, nunca he visto ni he conocido a alguien que traiciona a Dios, que traiciona el Evangelio, que traiciona a su pastor, que traiciona a sus líderes, que traiciona, que le vaya bien. Jamás.
detente. Si algún día huyes de tu Saúl, vete solo, no arrastres a nadie. Allá vete a la cueva, tú solo, pero no arrastres a nadie. David seguía preguntándose, es obvio, estaba luchando. ¿Por qué me persigue Saúl? ¿Por qué dijo esto de mí? Yo no le hice nada. ¿Por qué reaccionó esto? Señor, tú sabes. Yo me acuerdo cuando yo he tenido varias situaciones de este tipo, y me acuerdo una, ahorita viene a mi mente, le dije, Señor, tú sabes que eso es mentira. Y me acuerdo que el Señor me dice así como es el Señor, ¿no? Tan lleno, pues es el príncipe de la paz, ¿no? Me dice así tan quieto, ¿es verdad lo que dicen de ti? Le dije, tú sabes que es mentira, entonces tranquilo. Así como yo sentí como cuando uno le hace al Bobby, ¿verdad? Tranquilo, Bobby, tranquilo, voy a tener todo así parado, así. Tranquilo. Dice, preocúpate si lo que dicen es verdad. Ahí sí preocúpate, porque vas a llevar las consecuencias. Mientras sea mentira, tú sigue adelante, pero no regreses la lanza. No la regreses. Sin duda que David clamaba, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué permites esto? Qué sé yo, cuántas cosas él que no están registradas, pero que humanamente entendemos que es posible que él las hacía. A lo mejor él dijo, quizás algún día lo entenderé, como cuando Jesús lavó los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan la enseñanza de hace algún rato? Que reaccionan. Y Pedro cuando llega con él dice, no, a mí no, si no te lavo no tienes parte conmigo. Lávame todo, dice. Así era está aquí, luego acá. Y Jesús les dice en Juan 13:7, lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Miren qué texto, qué frases de Jesús. Lo que yo estoy haciendo ahorita, Pedro, tú no lo entiendes, todavía no lo entiendes, porque ¿quién comprenderá la mente del Señor? O sea, ¿cómo? Somos tan limitados. Basta con que la fe nos sostenga de que Él está obrando a nuestro favor. Hay muchas cosas que a través de los años, como les comentaba ayer, unas de ellas, cosas que yo no entendía, pero que al paso de 10, 20, 30, 40 años estoy empezando a entender. Ahora era por esto. Pero ¿qué es lo que debemos hacer en ese lapso? Guardar silencio, hermanos. Y bueno, Saúl seguía sus encarnizados ataques contra David, lo persiguió. ¿Y qué creen que hizo? Pues no abrió una página en Facebook para desprestigiar a David, a como diera lugar. Sí, ya se dieron cuenta, David quiere mi trono. Puras mentiras. ¿Sí entienden ¿se entendió el sarcasmo? Así que como dice un periodista por ahí, entiéndase mi sarcasmo, porque eso es lo común hoy. O sea, la Biblia dice, tienes algo contra tu hermano, ve tú y él solos. Nunca dice que lo publiques. Ese es el tercer o cuarto paso, y eso es lo que están haciendo muchos cristianos. No están conformes, tienen alguna situación o algún conflicto, y en lugar de ir con su pastor, publican. Pero cuando los ven en persona, ay, hermano, entonces es bien fácil ponerse atrás de una computadora y decir un montón de tonterías. Pero acuérdense que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca, ¿qué? Daremos cuenta. No, hermanos, no. Y de eso es triste decirlo, pero está lleno las redes. Muchos supuestamente denunciando no sé cuánta cosa. Hay mucho deterioro en el liderazgo cristiano. Entonces la oveja común ve eso y piensa que es así, y no es así. Por supuesto que no es así. Pero sigamos en la lectura para irnos al final. 1 Samuel 24:1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo,
He aquí David está en el desierto de En-Gadi, y tomando Saúl 3,000 hombres, algo exagerado, ¿no? 3,000. Qué bárbaro. 3,000 hombres escogidos de todo Israel en busca de David y de sus hombres, que era un puñado allí de hombres que nadie quería. Fue por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Esta es una expresión que significa que tenía necesidad de ir al baño, y fue al baño ahí en la cueva. Y David, y sus hombres, resulta que estaban sentados en los rincones de la cueva. Lo andaba siguiendo y no andaba, y no daba. Se mete a la cueva a hacer del baño, y ahí estaba David. Dice el versículo 4: entonces los hombres de David, fíjense esta parte, los hombres de David le dijeron, que hay una parte donde habla de los valientes de David, ¿no? Le dijeron: he aquí el día en que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Escúchame bien, siempre va a haber alguno o algunos con corazón de Saúl que en ese momento están contigo, pero que te van a incitar a la venganza. Esto es lo que estaban haciendo. ¿Ya viste que Saúl, Dios te lo está entregando en tu mano? Te lo puso de pechito, como decimos aquí en México. Dale con todo. Siempre habrá gente así, pero no los escuches. Una vez alguien me dijo: oye, pastor, fíjate que hay alguien allí de internet que está diciendo unas cosas bien terribles. Le dije: ¿y tú qué piensas de lo que dice? No, dice: pues pastor, yo tengo 35 años en esta congregación. Pues yo lo conozco. Pero me dice: defiéndase, pastor, porque el que calla otorga. O sea, ese refrán, el que calla otorga, significa que si alguien dice algo de ti y tú te callas y no te defiendes, lo estás asumiendo como verdadero, ¿verdad? Eso significa el que calla otorga. Bueno, entonces, como Jesús, como cordero, fue llevado al matadero, lo acusaron de borracho, de falso profeta, de comilón, lo acusaron de todo, y como cayó, asumió como verdadero. Entonces, ese refrán, hay algunos que tienen sabiduría, pero está medio chafa. Ese no aplica. En el caso de nosotros no aplican, los del mundo sí. ¿Cómo que defiéndete? No, hermanos, cometemos error si nos defendemos. Que nos defienda Dios, hermanos, que nos justifique Dios. Y arruinamos la situación cuando, no, a ver, y nos empezamos a pelear. No. Podemos en un momento, de un arranque, pues sí, perder el control, porque a veces da coraje. Digo, hay que aceptar que todos tenemos un corazoncito, ¿no? Por supuesto que cuando te agreden, pues sientes feo. Negarlo no es honesto, pero ahí es donde debe entrar el carácter. Y primero, la primera reacción es agarrar la computadora, prenderla, ahorita va a ver, y luego ya empiezas y el Señor te dice: cálmate, Bobby, cálmate. Si te defiendes tú, yo me hago a un lado. Una vez así me dijo el Señor: vas a hacer esto, pero si tú te defiendes, yo me hago a un lado. Pero si tú mantienes la calma, yo salgo por ti. Y decidí mantener la calma, y salió por mí. Nunca Dios, en la ira del hombre, en el ojo del hombre, no obra la justicia de Dios. No, nunca. Y se levantó David, dice al final del versículo 4, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. O sea, nomás se acercó, no hizo caso de los que le decían: clávalo, no, y fue y le cortó. Versículo 5: después de eso se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Fíjense, aquí vemos el corazón de David
un corazón distinto, ¿no? Lo tenía allí, pero él era diferente. La venganza no sería parte de su futuro ministerio como rey de Israel, no. Y dijo a sus hombres, versículo 6, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Aquí algunos han abusado de este texto. Sí, no tengo mucho tiempo para explicar, pero en realidad esta frase lo que demuestra es que el corazón de David había sido transformado y él entendía mucho sobre la autoridad. Tenía razones justificadas para clavarlo, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios lo quería distinto. Dios no quiere que seamos vengativos. Y dice el versículo 7, así reprimió David a sus hombres con palabras. Los reprimió, los detuvo y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Porque algunos, pues si tú no lo haces, pues déjamelo a mí, yo lo clavo, le meto un cuchillo con la lanza. Ey, cálmate. No lo hagas, no. Y el hombre de Dios tiene que ser reconciliador y hombre de paz. Y siempre promover la reconciliación. Siempre. David estaba siendo preparado para cuando fuera rey. Y bueno, dice la historia ahí en el versículo 8 que también David se levantó y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, porque terminó de hacer su necesidad y salió y le gritó así de arriba, mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, lo vio allí a David, y David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia, o sea, de respeto. ¿Se dan cuenta qué distinto era David? ¿Cómo reaccionas con el que supuestamente es tu detractor o enemigo? Le das la vuelta, así son. David era diferente. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? O sea, le está haciendo un reclamo legítimo. ¿Por qué los escuchas? Te están mintiendo y tú les crees. Nada más oyes la versión de él, pero nunca has oído la mía. Me están acusando de que yo quiero hacer esto, pero me están calumniando, son mentiras. Y la ley dice que debes oír a ambas partes. Bueno, no dice ahí el texto, pero está implícito. O sea, ¿por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Tienes que ser un rey justo y escuchar a ambas partes. Uno de los errores más comunes que cometemos los líderes es cuando alguien viene y nos dice algo y lo asumimos como verdad sin comprobar, escuchando la otra versión. De los errores más comunes dentro del ministerio. Y aquí David le hace una legítima reproche. Dice el versículo 10, y aquí han visto hoy tus ojos, dice, cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase. Estoy leyendo 1 Samuel 24:10. Me dijeron que te matase, pero mira lo que dice. ¿Qué dice? Pero te perdoné. No, este sí es calibre 50. Destructor del mal. Esa bala calibre 50 que traspasa tanques. Híjole. Y una vez vi disparar allá en California, en un campo de tiro, vi disparar una de esas Barrett calibre 50 y es pavoroso aquello, destructivo. Bueno, el perdón, hermanos, es como un calibre 50. Destruye pero el mal. Destruye la envidia, destruye la agresión, destruye la calumnia. Saca tu Barrett y mira, puro perdón. Aleluya. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y el versículo 11, mira, y luego le dice, Padre mío, o sea, en señal de respeto. Fíjate hasta dónde llegó. Dice, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Versículo 12, juzgue Jehová entre tú y yo.
Y mira lo que dijo: véngueme de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos hablará la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Los Saúles son vengativos, los Davides no se vengan, perdonan. Versículo 15: Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró y dijo a David: más justo eres que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. David se adelantó a lo que Pablo enseñó en Romanos 12:17: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ayer yo les hablé de la marca de Dios, el hombre marcado por Dios. Y yo les mencioné al que fue mi tutor, el hermano Pablo. Él en una ocasión sufrió una traición pavorosa, terrible. Cuando yo me enteré de esa traición, el traidor, yo fui testigo de cómo le llevaba de comer. Lo levantó de la miseria, lo ayudó, lo discipuló. Y lo terminó traicionándolo de la peor manera. Y cuando yo me enteré, yo me enojé. Reconozco, me enojé. Y yo no dije nada, pero por dentro yo estaba enojado. Y estaba ahí uno de mis líderes, cuando yo me entero, y le digo: voy a ir a hablar con él. Sí, ve y háblale, repréndele. Si no, le voy a... ¿Cómo es posible? Pero este líder reaccionó en un lapso de 1 hora, 2 horas, 3 horas. Y fue y le dijo al hermano Pablo que yo iba a ir a reprender al traicionero. Y yo seguía ahí en mi oficina, porque había que trasladarse a otra ciudad. Y de pronto él entra a mi oficina. Él era un hombre que siempre llegaba, tocaba, y esa vez no tocó. Se abrió la puerta, hasta se golpeó. ¡Pah! Y vi a un hombre, un anciano, en ese tiempo como de 85 años, con su bastón, y se me acercó. Y yo sentado así, le digo: hermano Pablo. Me dice: te prohíbo. Yo le digo: ¿qué? Te prohíbo que vayas y le digas nada. De una vez te digo, Chuy, si yo un día me doy cuenta que este hermano, este pastor, tiene hambre y sus hijos tienen hambre, yo soy el primero, dijo, de llevarle de comer. No, pues, ¿te imaginas el ofendido? Y luego me saca todo esto. Yo le doy de comer. Chuy, tienes que aprender, me dijo. Te falta mucho. Y no fui. Ese hombre olvidó todo lo que este buen hombre había hecho por él. Está en una desgracia terrible este pastor. No me atrevo a decir que lo que tiene una enfermedad, Alzheimer. No me atrevo a decir que es por eso. No puedo decir lo que eso es. Pero esa enfermedad, olvidas todo. Y él se olvidó de todo el bien que le hizo ese viejito, al que despectivamente llegó a decirle ese viejo. Nunca digas eso.
porque tú estás joven y nunca desprecies a un líder anciano. No porque yo ya esté en esa condición, No, porque también he visto, una vez estábamos en una reunión y el hermano Pablo iba a dar una reflexión y mira, así, entre dientes, un pastor dijo: ay, otra vez este viejo aburrido, así, un pastor. Yo volteé y le dije: ¿sabes qué? No, mejor cállate, le dije. Este viejo me aburre, hazme favor. Pero bueno, tengo que terminar, hermanos. Quiero terminar con algo que me marcó. Yo tuve un Saúl, me quiso clavar en la pared, no una ni dos, varias veces. Y un misionero que fue maestro mío en el seminario, un día me fue a buscar a mi casa. Me dijo: Chuy, tengo un mensaje para ti de parte de Dios. Y yo le dije: ah, sí, ¿qué mensaje? Dice: mira, yo sé lo que está pasando. Yo sé que te quiere destrozar. O sea, el que en teoría era mi padre espiritual por ser mi pastor, me quería desaparecer. Es que tenía el espíritu de Saúl, celoso, envidioso, de todo, despreciativo, y me quiso clavar. Y me dijo: ¿sabes qué, Chuy? Necesitas perdonarlo. Y yo nomás hice así: qué difícil, yo entiendo eso, es bien difícil. Y me dice: mira, Chuy, tienes que perdonarlo, es una decisión que tú vas a tomar. Me dice: lee la historia de José y ahí Dios te va a hablar. Y se da la media vuelta y se va. Y yo me quedé así y agarro mi Biblia y dije, pues, y me metí a mi cuarto y me hinqué y abrí la Biblia ahí en la cama y empecé a leer la historia de José, todo lo que le hicieron sus hermanos y cómo Dios estaba con José a pesar de las circunstancias negativas. Todo lo que le hicieron, lo vendieron, lo metieron a la cárcel, todo lo que ya sabemos. Pero cuando se viene la desgracia ya en la tierra donde vivía su familia y vienen a comprar de comida, él los reconoce, pero ellos, a José no, y les vende comida. Y llega un momento en que se descubre, y cuando yo soy José, y todos así, porque pues parecía egipcio, ¿no? Estaba a la usanza, vestido igual. Y cuando él se descubre, pues imagínense la reacción: ay, como ya hasta aquí llegamos, ¿verdad? Nos va a dar cuello. Pero José era diferente. Y como que estaban turbados y yo soy José. Y luego les dice: el que vendieron.
Raindrops fall on concrete streets, reflecting city lights. Each drop a shattered mirror of all of our fractured, fading nights. We chase the ghosts of summer through streets of neon glow. But autumn winds blew colder and whispered, let it go. Raindrops fall on concrete streets, reflecting city lights. Each drop a shattered mirror of our fractured, fading nights. We chase the ghosts of summer through streets of neon glow. But autumn winds blew colder and whispered, let it go. Now echoes of your laughter haunt the corners of my mind, a bittersweet reminder of what we left behind. The air is thick with longing, a static symphony of whispered promises and dreams we thought could be. This city holds our secrets in its concrete veins, a labyrinth of memories where love still softly reigns, but where we're caught in the static between the signal and the noise. Two souls adrift, searching for connection in the void. I walk these empty avenues where we once danced in rain. The rhythm of my footsteps, a melancholic refrain. Each fading photograph, a testament to what we knew. A love that burned so brightly, but flickered and withdrew.